A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el simple hecho de buscar algo con todas nuestras fuerzas impidiera que lo encontráramos? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas filosóficas más profundas que existen, sobre todo cuando hablamos de lo espiritual. Y aquí la tienen, la paradoja central que va a guiar todo este análisis. El ser humano busca lo sagrado, pero lo sagrado no puede ser encontrado por quien busca. La verdad es que a primera vista suena como un trabalenguas, ¿no? Pero vamos a desarmarlo juntos, porque entender esto podría cambiar por completo cómo vemos la conciencia. Ok, para empezar a desenredar esta idea, primero hay que ir al origen. O sea, ¿de dónde sale esa necesidad, ese impulso de buscar? Todo nace de la condición habitual de nuestra mente. Es que si lo pensamos, la vida de todos los días, según esta visión, es un poco mecánica. Es como un ciclo que no para de esfuerzo, de miedo, de deseo y de repetición. Y todo ese movimiento constante crea una especie de desorden interno, un ruido de fondo que casi nunca se apaga. Y acá el contraste se ve clarísimo. Por un lado, la vida ordinaria, una mente fragmentada, ruidosa, siempre en conflicto. Y por el otro, su potencial, una energía unificada, un silencio profundo, una claridad total. Pero, y esto es clave, el puente para pasar de un lado al otro no es el que nos imaginamos. Y es justamente de ese desorden, de esa sensación de que algo falta, de donde nace el impulso de buscar. Pero la gran pregunta es, ¿esa búsqueda es un movimiento hacia la verdad o más bien una forma de escapar de la realidad? Aquí es donde la cosa se pone radical. Y si la mente, al no poder enfrentarse a su propio vacío, lo que hace es inventarse salidas? Salidas que muy convenientemente se disfrazan de metas espirituales. O sea, lo que llamamos búsqueda podría ser en realidad la forma más elegante y sofisticada de evasión que existe. Y estos escapes psicológicos son muy comunes. Son proyecciones de ese mismo yo que intenta huir de sí mismo. Ya sea la idea de un paraíso en el futuro, una salvación prometida, un camino espiritual súper estructurado, todas son construcciones para no tener que ver el desorden que hay ahora mismo. Entonces, el punto crucial es este. Mientras la mente esté en modo búsqueda, proyectando, deseando, queriendo algo más, va a seguir atrapada en su propia sombra, en su propia estructura. El mismo acto de buscar se convierte en la jaula. Bueno, si la búsqueda activa no es la respuesta, muchos dirían, la solución es el silencio, la meditación. Pero, ojo, porque esto nos lleva a otra distinción importantísima. La diferencia entre un silencio que se fabrica, que se fuerza, y uno que simplemente aparece. Antes que nada, es vital entender a qué nos referimos con orden en este contexto. No hablamos de disciplina, de ser austero, ni nada de eso. Es algo mucho más profundo. Es la ausencia total y absoluta de conflicto interno. Es una mente que ya no está en guerra consigo misma. Por eso, cualquier calma que dependa de una técnica, de un método, de un control, es, en el fondo, desorden disfrazado. Uno puede sentarse muy quieto, respirar de cierta forma y sentir una paz momentánea. Pero si por debajo de todo eso, el yo, con sus miedos y deseos, sigue intacto, eso no es quietud de verdad. Entonces, para que quede súper claro, ¿qué es lo que no disuelve el desorden de raíz? Ni una postura física, ni las técnicas de respiración, ni repetir un método una y otra vez. Todas estas son herramientas que sí pueden calmar la superficie, pero la estructura del conflicto interno sigue ahí, sin tocar. La clave, por lo tanto, no está en el hacer, sino en el comprender. El silencio auténtico no es algo que se construye, es un efecto secundario, algo que aparece por sí solo cuando hay una comprensión profunda del propio desorden, sin querer arreglarlo ni juzgarlo. Ok, entonces, si la técnica no es el camino, ¿cuáles son las cualidades de una mente que está, digamos, verdaderamente abierta y receptiva? Bueno, el texto nos habla de 3 condiciones que están totalmente conectadas entre sí. La primera es el vacío. Y, ojo, no estamos hablando de un estado deprimente ni nada parecido. Se refiere a una mente que deja de acumular conocimiento psicológico, recuerdos que forman una identidad, imágenes de sí misma. Una mente que no está cargada tiene espacio. Es como un cielo despejado.
La segunda es la sensibilidad, porque una mente en silencio no es una mente fría o apagada, es todo lo contrario, está intensamente viva. Esta sensibilidad aparece cuando ya no hay defensas psicológicas, cuando la percepción es directa, inmediata, sin los filtros del miedo o del deseo. Y la tercera es el amor. Pero de nuevo, no el amor que conocemos, que casi siempre viene mezclado con posesión, con deseo, con celos, con miedo. Se refiere a un estado de afecto puro, que solo puede existir cuando el yo, que es el centro de todo el conflicto, no está presente. Y todo esto nos lleva, ahora sí, a la inversión final, al giro más profundo de toda esta lógica de la búsqueda espiritual. Es el punto donde todo lo que creíamos sobre el esfuerzo y el logro simplemente se viene abajo. La afirmación es directa y hasta puede sonar un poco demoledora. El yo, esa entidad que busca, que se esfuerza, que medita, nunca, pero nunca podrá alcanzar lo supremo. Es imposible por diseño, porque el buscador es, en sí mismo, la barrera para lo que busca. Y aquí está la metáfora que lo resuelve todo, que responde a la paradoja del principio. Lo incomparable desciende cuando la casa está vacía. Esto lo cambia todo. No se trata de un ascenso nuestro, sino de un descenso hacia nosotros. Dicho de otro modo, la revelación no es un logro, es una recepción. Lo supremo, lo sagrado, como querramos llamarlo, encuentra a la mente que está en el estado adecuado para recibirlo. Y no porque se lo merezca o porque lo llame, sino simplemente porque está abierta, vacía y en silencio. Lo que nos deja con esta última pregunta, una que de verdad se queda resonando mucho tiempo después. ¿Y si la respuesta nunca fue cómo encontrar, sino cómo estar en un estado en el que podamos ser encontrados?